Expulsada de su tierra con sus 3 hijos a cuestas, la viuda Alma no tuvo más opción que buscar amparo en el único lugar que nadie se atrevía a pisar, una vieja posta de diligencias abandonada en medio del desierto, un lugar del que se decía que las almas de los viajeros perdidos aún penaban. Pero lo que la gente del pueblo no sabía, y lo que el cacique que le arrebató todo jamás pudo imaginar, era el antiguo secreto viviente que ella encontraría bajo el suelo agrietado de aquel refugio olvidado. Parece ficción, pero esta historia realmente ocurrió en las áridas tierras fronterizas de Chihuahua a finales del siglo XIX. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral y la supervivencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Chihuahua caía como plomo fundido sobre la tierra agrietada que alguna vez fue el sustento de Alma y su familia. Ahora, viuda y con 3 pequeñas sombras aferradas a su falda, el campo era solo un cementerio de tallos secos y promesas rotas. El corazón de Alma era un pájaro asustado, atrapado en una jaula de deudas y desesperanza. Su esposo se había ido con la última lluvia y con él toda posibilidad de cosechar algo más que polvo. Samuel, el mayor, de apenas 8 años, intentaba ser fuerte, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo que apretaba la garganta de su madre. Las pequeñas Lía y Sofía, demasiado jóvenes para entender la magnitud de la ruina, solo sentían el hambre y el silencio pesado que había reemplazado las risas en su hogar. La desgracia tenía un nombre y un rostro: Don Emiliano, un cacique de mirada fría y manos manchadas por la ambición, el hombre más poderoso de la comarca y el patrón de su difunto esposo. Él no solo quería la tierra, codiciaba la leyenda que la envolvía, un susurro antiguo sobre un manantial secreto capaz de hacer florecer el desierto. Usando una deuda inventada, una trampa cruel tejida con números falsos y amenazas veladas, llegó esa mañana para reclamar su botín. Frente a todos, con la arrogancia de un rey, la expulsó. La humillación pública fue su golpe final, dejándola a ella y a sus hijos con nada más que la ropa que llevaban puesta y el vasto, implacable desierto como único horizonte. Sin mirar atrás, porque mirar atrás era aceptar la derrota, Alma caminó. No había un rumbo, solo el instinto primario de alejar a sus hijos del monstruo que les había robado el mundo. Con la pequeña Sofía en brazos, un peso frágil y febril, y Lía, aferrada a su falda con la fuerza del pánico, avanzó sobre la arena que quemaba a través de sus delgadas suelas. Samuel, con la mandíbula apretada, caminaba a su lado, arrastrando una pequeña bolsa con las únicas pertenencias que lograron salvar: un trozo de pan duro y la vieja muñeca de trapo de sus hermanas. El desierto los recibió con un abrazo de fuego, un silencio tan profundo que zumbaba en los oídos, roto solo por el llanto ahogado de las niñas y el silbido del viento. Las horas se fundieron en un suplicio monótono. El agua del único cántaro que llevaban se agotó mucho antes de que el sol alcanzara su cenit. La sed era una lija en sus gargantas y el hambre un nudo helado en el estómago. La fachada de hombrecito de Samuel se había desmoronado, reemplazada por el tropiezo exhausto de un niño asustado. Alma sentía que sus piernas eran de plomo, pero la visión de los rostros de sus hijos, enrojecidos y agrietados por el sol y el llanto, la obligaba a dar un paso más y luego otro. Había cambiado la jaula del cacique por una tumba sin nombre bajo el cielo infinito. Finalmente, cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja y púrpura, las fuerzas de Alma la abandonaron. Se desplomó sobre la arena caliente, un escudo inútil sobre los cuerpos febriles de sus hijas, mientras Samuel caía a su lado, cerrando los ojos contra la inmensidad que los estaba devorando.
El silencio no fue roto por un galope heroico ni por una voz compasiva, sino por una presencia, una sombra que se desprendió de las rocas ocres al caer la noche. No hizo ruido al caminar, sus mocasines parecían besar la arena en lugar de perturbarla. Era un hombre de piel curtida por 1000 soles y un rostro surcado de arrugas, que contaban historias más antiguas que los mapas. Su cabello largo y oscuro, recogido con una simple tira de cuero, enmarcaba unos ojos que no juzgaban, solo observaban con la calma profunda de las estrellas. Se detuvo a unos pasos de la familia caída, una figura inmóvil contra el cielo violáceo, sosteniendo un arco y un odre de agua que parecía la promesa de toda la vida del mundo. Alma, en un último destello de conciencia, lo vio como una aparición, un espíritu del desierto venido a reclamarlos. Un terror helado luchó contra el fuego de la fiebre, y con un gemido que fue apenas un soplo, intentó cubrir a sus hijas con su propio cuerpo. El apache no habló. Las palabras eran un lujo innecesario en aquel páramo de necesidad. Se arrodilló con un movimiento fluido, como si fuera parte del viento que se levantaba con la oscuridad. Destapó el odre y el sonido del agua moviéndose en su interior fue más elocuente que cualquier oración. Con una delicadeza que contradecía su aspecto rudo, levantó levemente la cabeza de Alma y humedeció sus labios resecos antes de dejar que un pequeño hilo de agua se deslizara en su boca. Fue un milagro líquido, un ancla que la sujetó a la vida cuando ya se sentía a la deriva. Luego, con la misma parsimonia, atendió a las niñas, usando la palma de su mano como un cuenco para darles de beber. Samuel lo observaba todo con los ojos muy abiertos, una mezcla de terror y fascinación. Cuando el extraño le extendió el odre a él, el niño no dudó. Bebió con la desesperación de quien vuelve a nacer, y por primera vez en muchas horas, el nudo helado de su estómago no fue de hambre, sino de una gratitud tan inmensa y sobrecogedora como el desierto mismo. Con una agilidad nacida de la costumbre, el hombre reunió ramas secas de mezquite que parecían brotar de la nada. En cuestión de minutos, un pequeño fuego crepitaba, una estrella dorada en la inmensa oscuridad. El calor lamió sus pieles heladas y ahuyentó el frío mortal que ya comenzaba a sentarse en sus huesos. De una bolsa de cuero, el apache sacó tiras de carne seca y las repartió sin una palabra. El sabor salado y ahumado fue el más exquisito que Alma había probado jamás. Observó cómo sus manos, ásperas y callosas, trataban a sus hijos con un cuidado inesperado, asegurándose de que el pequeño Samuel comiera primero antes de ofrecerle un trozo a ella. Por primera vez desde que don Emiliano la había sentenciado al exilio, Alma no sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Alguien más estaba allí, un guardián silencioso, cuya sola presencia era un baluarte contra la noche y la muerte. Cuando hubieron recuperado un mínimo de fuerzas, el hombre apagó el fuego con la misma eficacia con que lo había creado. Hizo un gesto a Alma para que se levantara. Luego, con una naturalidad pasmosa, levantó a la pequeña Sofía, que dormitaba febril, y la acunó contra su pecho. Alía la tomó de la mano, y su toque firme pareció infundirle una calma instantánea. Indicó a Alma y a Samuel que lo siguieran y se adentró en la noche. No caminaban sin rumbo. Él se movía con un propósito, leyendo el terreno a la luz de las estrellas como si fuera un mapa grabado en su mente. Alma lo seguía, una sombra detrás de otra, asombrada por cómo un solo hombre podía encarnar la dureza y la compasión del desierto. Tras casi una hora de marcha silenciosa, llegaron a un refugio excavado por el viento en la pared de un pequeño cañón, oculto a cualquier mirada casual. Dentro, el resplandor moribundo de unas brasas y unas pocas pieles extendidas en el suelo les dieron la bienvenida a un santuario que hacía apenas unas horas no se habrían atrevido a soñar. El hombre depositó a las niñas sobre una de las pieles
con una suavidad que desmentía la dureza de su figura. Mientras Alma y Samuel se acurrucaban juntos, movidos por un instinto que buscaba el calor y la cercanía, el apache reavivó las brasas con un soplo certero. No se detuvo a descansar. Se movió por el pequeño espacio con una economía de movimientos que hablaba de una vida entera en soledad y autosuficiencia. Tomó unas hierbas secas de un zurrón y las machacó en una pequeña piedra cóncava, añadiendo un poco de agua del odre hasta formar una pasta oscura y aromática. Con la yema de sus dedos aplicó la cataplasma en las frentes febriles de Lía y Sofía. Luego calentó más agua y preparó un brebaje amargo que hizo beber a Alma. Ella obedeció sin preguntar, sintiendo cómo el líquido tibio calmaba el fuego de su garganta y extendía un extraño sosiego por su cuerpo exhausto. Lo vio todo como a través de un velo, la silueta de este hombre contra el resplandor del rescoldo, un fantasma benefactor cuyos motivos no alcanzaba a comprender. Por primera vez en días, el miedo no fue su compañero. Se dejó vencer por el cansancio y se hundió en un sueño profundo y sin pesadillas, arrullada por el crepitar bajo y constante del fuego. Alma despertó con la luz lechosa del amanecer que se filtraba por la entrada del refugio. Lo primero que sintió fue la ausencia de peso en sus hombros, seguida por un silencio pacífico. Sus hijas dormían a su lado. Sus respiraciones eran suaves y regulares. Sus rostros ya no contraídos por la fiebre, sino relajados en un sueño infantil. Samuel estaba sentado, despierto, observando la entrada de la cueva con una expresión de asombro reverente. Alma se incorporó con cuidado y siguió su mirada. El apache estaba afuera, de espaldas a ellos, recortado contra el cielo pálido del desierto. Tensaba la cuerda de su arco con una concentración absoluta, sus músculos moviéndose bajo la piel curtida con la fluidez de un animal del desierto. No parecía haber dormido. Cerca de él, sobre una roca plana, había dejado 3 tunas peladas, sus frutos de un rojo intenso como joyas sangrientas, y un pequeño trozo más de carne seca. Era un desayuno, una ofrenda silenciosa. El hombre pareció sentir su mirada, pues se detuvo y giró la cabeza levemente, lo suficiente para encontrar sus ojos. No hubo sonrisa ni palabra, solo un breve e inescrutable reconocimiento antes de volver a su tarea. Para Alma, ese simple gesto fue más elocuente que cualquier discurso. No eran prisioneros, estaban bajo la protección de aquel lugar y de aquel hombre. Los días se convirtieron en una rutina dictada por el sol y la necesidad. La comunicación con su Salvador, cuyo nombre supieron era Nokai, era un lenguaje tejido con gestos y actos. Él nunca malgastaba una palabra. Por las mañanas, les enseñaba a distinguir las plantas comestibles de las venenosas, el dulce fruto del nopal del amargor de otras suculentas. Mostró a Samuel cómo seguir el rastro de un conejo y cómo construir trampas sencillas con tendones y ramas. El niño, que había perdido la infancia en un solo día, la estaba recuperando de una forma diferente, no con juegos, sino con el orgullo de ser útil, de contribuir. Alma, por su parte, aprendía a moler semillas de mezquite para hacer una harina áspera y a preparar las hierbas que Nokai traía para mantener a raya la fiebre de las niñas. La gratitud inicial se transformó en un respeto profundo, una admiración silenciosa por un hombre que vivía en comunión con una tierra que a ella casi la mata. Una tarde, mientras las niñas dormitaban a la sombra y Samuel revisaba sus trampas con la seriedad de un veterano cazador, Alma observaba a Nokai reparar la cuerda de su arco. En su silencio, ella no veía vacío, sino una plenitud forjada en la soledad. Se preguntó por su historia, por la tribu que ya no lo acompañaba, por la pérdida que seguramente había tallado las líneas de su rostro. Vio cómo sus manos, capaces de matar para sobrevivir, trataban cada objeto, cada planta, cada vida,
con un respeto casi sagrado. Fue entonces cuando la leyenda que don Emiliano codiciaba volvió a su mente como un eco doloroso, el manantial secreto. ¿Sería posible que este hombre, este guardián del desierto, conociera su paradero? La idea se instaló en su corazón no como una ambición, sino como una frágil semilla de esperanza. Quizás la tierra que le habían arrebatado aún guardaba una última promesa, y quizás el hombre que los había salvado era la única llave para encontrarla. La osadía de preguntar tardó varios días en vencer el miedo, a romper el pacto de silencio que se había forjado entre ellos. Pero una noche, mientras el aroma de las hierbas medicinales de Nokai llenaba la cueva y la luz del fuego danzaba sobre los rostros dormidos de sus hijos, Alma supo que la gratitud no era suficiente para construir un futuro. Se acercó a él, que afilaba una punta de flecha con una paciencia geológica, y con la voz temblorosa pronunció las palabras que la habían perseguido. Don Emiliano nos echó por una leyenda, susurró, y el castellano sonó extraño y quebradizo en aquel refugio. Hablaba de un ojo de agua, un manantial que mi abuela llamaba Yolotl At, el corazón del agua. Dijo que estaba en nuestras tierras. Al oír el nombre náhuatl, Nokai detuvo el movimiento de sus manos. No levantó la vista, pero su cuerpo entero se tensó, como la cuerda de un arco a punto de ser disparada. El silencio que siguió fue diferente, más denso, cargado con el peso de una memoria antigua. Alma contuvo el aliento, sintiendo que había tocado un nervio sagrado o una herida profunda. Nokai no respondió esa noche, ni a la mañana siguiente. Simplemente se levantó antes del alba y comenzó a prepararse con una deliberada intensidad que Alma no le había visto antes. Llenó todos los odres de agua, preparó más carne seca de la habitual y envolvió las cataplasmas de hierbas en hojas frescas. Su silencio no era una negativa, sino una respuesta en sí misma, una orden de marcha. Cuando el primer rayo de sol tocó la entrada de la cueva, se giró hacia ella y con un solo gesto de la cabeza indicó el exterior. No había duda en su semblante. Iban a buscar el corazón del agua. Alma sintió un vértigo de miedo y esperanza. Estaban abandonando la única seguridad que habían conocido en semanas para perseguir un susurro, guiados por un hombre cuyo pasado era tan vasto y desconocido como el propio desierto. Despertó a sus hijos, les dio de comer las tunas que él había dejado y, con el corazón latiendo al ritmo de una promesa imposible, siguió a Nokai hacia el horizonte abierto. El mapa no estaba en un papel, sino en la sangre y en la memoria del hombre que caminaba delante de ellos. La travesía no fue una línea recta, sino un secreto susurrado al terreno. Nokai evitaba las planicies abiertas, expuestas al sol y a miradas indeseadas, y los guiaba por el laberinto de cañones y arroyos secos que eran las venas ocultas del desierto. Se movía con una certeza que no necesitaba brújula, leyendo las arrugas de las rocas y la inclinación de los cactus como si fueran señales en un camino familiar. El sol seguía siendo un enemigo, pero ahora sabían cómo combatirlo. Aprendieron a caminar en las horas más frescas del amanecer y el atardecer y a buscar refugio bajo salientes de roca durante el mediodía. Nokai, que parecía no cansarse jamás, cargaba a Sofía la mayor parte del tiempo, mientras Samuel, con una nueva y solemne determinación, se esforzaba por imitar su paso ligero, observando todo, aprendiendo a ver el desierto no como un vacío, sino como un libro lleno de signos vitales. Alma, por su parte, sentía cómo el miedo se iba disolviendo en el sudor de la marcha, reemplazado por una confianza ciega en el hombre que caminaba delante. Al tercer día, cuando el paisaje se tornó más abrupto y las formaciones rocosas se alzaban como centinelas de un tiempo olvidado, Nokai se detuvo. Los llevó hasta un recodo protegido del viento.
donde la pared de una meseta estaba adornada con petroglifos desvaídos, espirales, figuras humanas con los brazos alzados y la silueta inconfundible de un coyote. Nokai se acercó a la pared y posó la mano sobre un símbolo que representaba un círculo del que emanaban líneas de agua. No dijo nada, pero en su postura había una reverencia que trascendía el tiempo. Alma lo observó, y en el silencio de aquel gesto comprendió. No estaban buscando simplemente un manantial, estaban peregrinando a un lugar sagrado. El Yolotl-At no era solo una fuente de vida para la tierra, era el corazón de un pueblo, el recuerdo de sus ancestros. La codicia de don Emiliano le pareció entonces infinitamente más monstruosa, un sacrilegio contra la memoria misma de la tierra. La esperanza de Alma ya no era solo por la supervivencia de sus hijos, sino por la protección de aquel legado silencioso y profundo. Desde el muro de los ancestros, el camino se volvió una cicatriz en la piedra, un sendero apenas visible que ascendía entre riscos y desfiladeros. Nokai se movía con la certeza de una cabra montesa, ayudando a los niños en los pasos difíciles, su mano firme, un ancla de seguridad en el precipicio. El aire se enrareció, y el mundo pareció reducirse a la roca bajo sus pies y al cielo infinito sobre sus cabezas. Al atardecer, llegaron a un saliente que dominaba un pequeño valle escondido, un tazón de verdor imposible en medio de la palidez del desierto. Nokai se detuvo y por primera vez habló en un castellano grave y poco usado, como si las palabras fueran rocas sacadas del fondo de un río seco. Yolotl-At, dijo, su voz un rumor de piedras y tiempo mientras señalaba hacia el corazón del valle. Es el último recuerdo de mi gente. Lo que da vida no debe ser tocado por la codicia. Alma sintió el peso de esas palabras, comprendiendo que la búsqueda había trascendido su propia necesidad. Ya no luchaba solo por un hogar, sino por la custodia de un alma. Descendieron con el último aliento de luz, y con cada paso el aire se volvía más fresco, cargado con el olor a tierra húmeda y a vida verde. No era una cascada ruidosa ni un gran oasis, sino un susurro de agua que brotaba directamente de una grieta en la base de una pared de roca, formando un estanque de una claridad asombrosa. El agua se derramaba suavemente sobre piedras cubiertas de musgo esmeralda y alimentaba un pequeño prado donde crecían helechos delicados y flores silvestres que Alma nunca había visto. Un viejo sabino, de raíces nudosas y profundas, extendía sus ramas sobre el estanque como un guardián milenario. Lía y Sofía, al sentir el agua fresca en sus pies, soltaron un grito de alegría pura y chapotearon con una energía que parecía imposible horas antes. Samuel se quedó inmóvil, mirando el agua como si contemplara el rostro de Dios. Las lágrimas que el desierto le había secado ahora brotaban libremente por el rostro de Alma, lágrimas de gratitud y de un alivio tan profundo que dolía. Pero la paz se quebró con un gesto de Nokai. Su cuerpo se tensó y con una mirada dura como el pedernal señaló hacia el borde del estanque. Allí, marcada en el barro tierno junto a la huella de un venado, había otra marca, inconfundible y profana, la huella de una bota de vaquero. No estaban solos. La sombra de don Emiliano ya había mancillado el umbral del santuario. El júbilo murió en la garganta de Alma, ahogado por una oleada de pánico helado. Nokai no necesitó decir nada. Su cuerpo entero se había convertido en un arma tensa. Con un movimiento rápido, puso una mano sobre el hombro de Alma y con la otra hizo un gesto perentorio a los niños para que salieran del agua. Sus ojos ya no eran los de un guardián paciente, sino los de un depredador que ha olfateado la sangre en su territorio. Recorrieron cada sombra, cada saliente de roca en las paredes del cañón con una intensidad feroz. Empujó suavemente a la familia hacia la cortina de musgo y helechos que crecía junto al manantial, revelando una oquedad en la roca apenas lo suficientemente grande para ocultarlos. Aquí, silencio,
susurró, y la palabra, tan rara en sus labios, tuvo el peso de una sentencia. Mientras Alma se acurrucaba con sus hijos en la húmeda oscuridad, con el corazón martilleando contra sus costillas, vio cómo Nokai se desvanecía entre las rocas del lado opuesto, un espectro fundiéndose con la piedra. La efímera paz del Yolotl se había hecho añicos y el paraíso se había convertido en una trampa mortal. El silencio sagrado fue profanado primero por el crujido de botas sobre la grava, luego por el eco de voces vulgares que rebotaban en las paredes del cañón. Dos hombres, esbirros de don Emiliano, aparecieron en la entrada del valle, sus rostros sudorosos y sus movimientos torpes, una ofensa a la armonía del lugar. «¡Aquí está! ¡El patrón se va a volver loco!», gritó uno, un hombre corpulento con una sonrisa codiciosa, mientras se arrodillaba para meter las manos en el estanque. El otro, más delgado y nervioso, descolgó su rifle. «No me gusta este sitio», masculló. «Parece que nos vigilan». Desde su escondite, Alma contuvo el llanto de Sofía tapándole la boca con la mano. Antes de que el primer hombre pudiera siquiera saborear el agua, un silbido casi inaudible cortó el aire y una flecha brotó de su garganta. Se desplomó en el agua sin un grito, tiñendo de rojo la claridad cristalina. El segundo hombre giró, presa del pánico, levantando su rifle hacia las sombras. Pero no vio nada hasta que fue demasiado tarde. Nokai descendió sobre él desde una cornisa, un fantasma de furia silenciosa. Hubo un breve y brutal forcejeo, el destello de una hoja de cuchillo, y luego solo el sonido del segundo cuerpo cayendo al suelo. El silencio regresó, pero ya no era un silencio de paz, sino el silencio pesado y denso de la muerte. Nokai salió de entre las sombras, no como un salvador, sino como un verdugo. Su rostro era una máscara de piedra, pero en sus ojos había un dolor antiguo, la pena de quien se ve forzado a profanar lo que más ama. Sin mirar a Alma, arrastró los cuerpos fuera del estanque sagrado, uno tras otro, su esfuerzo silencioso y terrible. La mancha escarlata se disolvía lentamente en el agua, como una herida mortal en el corazón de la tierra. Alma emergió de su escondite, temblando, sujetando con fuerza a sus hijos, cuyos ojos infantiles acababan de presenciar la cruda verdad de la supervivencia. Samuel no apartaba la vista de Nokai, su miedo infantil reemplazado por una sombría y prematura comprensión. El apache no era solo un guardián, era la encarnación del desierto mismo, tan capaz de dar vida como de quitarla con una violencia implacable. Cuando terminó su sombría tarea de ocultar los cuerpos entre la maleza, Nokai regresó junto a ellos. Su urgencia era un viento helado que barrió los últimos vestigios de paz. Recogió los odres y comenzó a llenarlos de nuevo en la parte más limpia del manantial. Sus movimientos eran rápidos, precisos, los de un hombre que sabe que el tiempo se ha agotado. Finalmente, se volvió hacia Alma y por segunda vez usó el castellano. Cada palabra una piedra lanzada a un pozo de silencio. Él sabe, vendrá con muchos. El corazón del agua sangra ahora. No es un hogar, es una tumba. La esperanza de Alma, tan recién nacida, se marchitó, pero el miedo había sido cauterizado por la visión de la flecha y el cuchillo. Asintió, no con resignación, sino con una nueva y fiera determinación. Miró a sus hijos, luego al hombre que era su única ancla en este torbellino de violencia, y supo que no había vuelta atrás. La huida había terminado. Ahora comenzaba la guerra. No hubo tiempo para el duelo ni para el miedo. La sentencia de Nokai fue una chispa que prendió fuego a la resignación de Alma. Se movió con una celeridad que no sabía que poseía, reuniendo a sus hijos, susurrándoles palabras de calma que ella misma no sentía. Mientras Nokai trabajaba con una eficacia letal, recuperó sus flechas, limpió la sangre de su cuchillo en la arena y, tras una breve vacilación,
Tomó el rifle y la cartuchera del hombre muerto. No era su arma, pero entendía su lenguaje de trueno y muerte. Le entregó a Alma los odres llenos, su mirada transmitiendo una orden sin palabras. El agua era vida y ahora, más que nunca, debían protegerla. Samuel, con el rostro pálido pero los ojos ardiendo con una nueva y terrible luz, recogió la pequeña bolsa con sus pertenencias, su mano aferrada a la muñeca de trapo como si fuera el último vestigio de su niñez. Dejaron el Yolotl At sin mirar atrás, abandonando el paraíso profanado al silencio y a los muertos. Mientras el agua comenzaba a limpiar lentamente la herida escarlata de la violencia, su camino ya no era una huida hacia la seguridad, sino una retirada estratégica hacia el peligro. Nokai no los guió hacia campo abierto, sino de vuelta al laberinto de piedra y sombra por el que habían llegado. Cada paso era deliberado, cada elección de ruta, una pieza en un tablero invisible. No buscaba distancia, sino ventaja. Los condujo a las alturas, a un nido de rocas escarpadas que ofrecía una vista dominante del único sendero que llevaba al valle, un cuello de botella natural tallado por el viento y el tiempo. Era un lugar inhóspito, una fortaleza de piedra desnuda, pero desde allí un solo hombre podía convertirse en un ejército. Nokai le entregó a Samuel el cuchillo del hombre muerto, no como un juguete, sino como una responsabilidad. Luego se apostó en el borde del precipicio, el rifle extraño en sus manos, y se convirtió en parte de la roca, un centinela paciente esperando la llegada de la serpiente. Alma, oculta en una grieta con sus hijas, comprendió la estrategia en un instante de claridad helada. No habían huido de la trampa, la estaban esperando. El desierto no sería su tumba, sino su arma. La espera fue una lección de inmovilidad, una tortura silenciosa bajo un sol que cocía la piedra. Las horas se arrastraron con la lentitud de una serpiente moribunda. Alma, acurrucada con sus hijas en la fisura, se convirtió en una oyente del silencio, aprendiendo a distinguir el silbido del viento del latido asustado de su propio corazón. Observaba a Nokai, que no se había movido ni un centímetro. No era un hombre esperando, era una extensión de la roca, un depredador cuya paciencia era su arma más afilada. A su lado, Samuel imitaba aquella quietud con una seriedad que le partía el alma a su madre. Aferraba el mango del cuchillo con los nudillos blancos, sus ojos fijos en el sendero vacío, un niño forzado a convertirse en vigía en el fin del mundo. La mujer que había huido para evitar la violencia, ahora rezaba en silencio para que la puntería de un hombre salvara a sus hijos mediante ella. Fue un rumor primero, no un sonido, sino una vibración en la piedra que ascendió por sus huesos antes de llegar a sus oídos. Luego, el eco distante de cascos y voces masculinas, una disonancia que desgarró la quietud sagrada. Una nube de polvo ocre se levantó en la lejanía, anunciando la llegada de la plaga. Pronto fueron visibles. Don Emiliano cabalgaba al frente, su sombrero de ala ancha proyectando una sombra arrogante sobre su rostro, seguido por una docena de hombres armados, jinetes que se movían con la confianza zafia de quienes creen que el mundo les pertenece. Nokai no se movió, pero Alma sintió el cambio en él, una concentración tan intensa que pareció absorber la luz a su alrededor. Lentamente, como si tuviera toda la eternidad, levantó el rifle, acomodando la culata contra su hombro. Sus ojos se encontraron con los de Alma por una fracción de segundo, y en ellos no había miedo, solo la fría y clara certeza de lo que debía hacerse. Entraron en el desfiladero uno tras otro, una serpiente de codicia deslizándose hacia el corazón de la trampa, ignorantes de que las rocas tenían ojos y el silencio un gatillo. El trueno del rifle desgarró el aire, un solo estallido que rebotó en las paredes de piedra hasta multiplicarse en una andanada fantasma.
El caballo de don Emiliano se encabritó, relinchando de pánico, y el hombre a su lado se desplomó de la silla con un agujero humeante en el pecho, sin tiempo para un grito. El caos fue instantáneo. Los caballos chocaban entre sí en el estrecho pasaje. Los hombres gritaban órdenes contradictorias, desenfundando sus armas y disparando a ciegas hacia las rocas. Antes de que pudieran encontrar un objetivo, un segundo disparo retumbó. Otro jinete, en la retaguardia, cayó hacia atrás, su rifle volando por los aires. Nokai recargaba el arma con una economía de movimientos brutal, una máquina de matar que se había mimetizado con la montaña. No era la furia lo que lo movía, sino un propósito frío y afilado, como la punta de sus flechas. Desde su grieta, Alma apretaba a sus hijas contra ella, ahogando sus gemidos de miedo contra su falda. Cada disparo era un martillazo en su alma, la violencia que había jurado evitar, ahora su única y aterradora salvación. «¡Cúbranse, idiotas! ¡Fuego a discreción!», rugió don Emiliano, logrando dominar el pánico de sus hombres con la pura fuerza de su rabia. El desfiladero se llenó del estruendo de los disparos, las balas rebotando en la piedra y lanzando esquirlas por todas partes. Pero disparaban a un fantasma. Un silbido letal respondió al estruendo, y un hombre que se asomaba tras una roca se llevó la mano al cuello, de donde ahora brotaba el astil de una flecha. Nokai había abandonado el rifle, volviéndose una sombra que se desplazaba por las cornisas, tan silencioso y mortal como el veneno de una víbora. La humillación retorció el rostro de don Emiliano. Un solo salvaje los estaba diezmando. «Tú y tú, suban por ese flanco, tráiganme su cabeza», ordenó, señalando a dos de sus hombres más ágiles hacia una ruta de ascenso escarpada. No iba a permitir que su presa se convirtiera en el cazador. El corazón de Alma se detuvo. Vio a los hombres comenzar la escalada, buscando un ángulo para acorralar a Nokai. La fortaleza de piedra estaba a punto de ser asaltada, y el guardián del desierto, por primera vez, parecía vulnerable. El terror paralizó a Alma al ver a los hombres iniciar el ascenso. Nokai, ocupado en mantener a raya al grupo principal con flechas certeras, no podía estar en dos lugares a la vez. Pero Samuel sí podía. El niño no apartaba la vista de los escaladores, sus ojos infantiles convertidos en los de un halcón. Cuando uno de los hombres se afianzó en una saliente a pocos metros por debajo de su escondite, Samuel no gritó. Actuó. Con un esfuerzo que tensó todos los músculos de su pequeño cuerpo, empujó una roca suelta al borde de la grieta. La piedra no golpeó al hombre, pero el estruendo y la lluvia de grava que le siguió lo hicieron mirar hacia arriba, con el rostro contraído por la sorpresa. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Un silbido atravesó el aire y una flecha se clavó en el pecho expuesto del escalador. Cayó sin un sonido. Un muñeco roto rebotando contra la pared de piedra. Su compañero, al ver la muerte caer desde el cielo, soltó un grito ahogado y se deslizó torpemente de vuelta al suelo del cañón, aterrorizado. Alma atrajo a Samuel hacia sí, temblando, sin saber si sentir horror o un terrible y feroz orgullo por el niño en que el desierto había convertido a su hijo. La muerte de su flanqueador fue la última gota para don Emiliano. Sus hombres, aterrorizados, se habían convertido en un rebaño acobardado, disparando a sombras mientras un fantasma los cazaba uno a uno. La rabia, negra y espesa, nubló la razón del cacique. Se dio cuenta de que estaba librando la batalla del Apache, en su terreno y con sus reglas. Tenía que cambiar el juego. Dejó de buscar la amenaza invisible en las rocas y se concentró en la razón de la lucha. Alma. Su voz resonó en el cañón, un trueno profano en aquel lugar de silencio y muerte. «¡Sal de tu agujero, zorra!
Sé que estás ahí. Entrégate y dejaré que tus cachorros y tu indio vivan. O juro por Dios que prenderé fuego a cada arbusto de este maldito cañón hasta oírlos chillar». Las palabras golpearon a Alma con más fuerza que cualquier bala. El ataque ya no era contra Nokai, era contra ella. La fortaleza de piedra se había vuelto inútil y la elección una tortura imposible. La voz de Emiliano fue un veneno que se filtró por las grietas de la roca y se clavó directamente en el corazón de Alma. Cada palabra era un látigo, diseñado para desollar su voluntad y recordarle que su único poder, su única debilidad, eran los 3 pequeños cuerpos que temblaban a su lado. Miró a sus hijas, acurrucadas y llorando en silencio, y luego a Samuel, cuyo rostro era una máscara pálida de odio y miedo, su mano todavía aferrada a un cuchillo demasiado grande para él. Rendirse era entregar a sus hijos a la jaula del monstruo. No rendirse era arriesgarse a oírlos gritar en el infierno que Emiliano prometía desatar. El aire pareció volverse denso, espeso, imposible de respirar, pero cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Nokai a través del abismo, vio que él la estaba mirando. No había pánico en su rostro, solo la misma e inquebrantable intensidad. En esa mirada silenciosa, Alma entendió. Rendirse era morir lentamente, luchar era, al menos, vivir un segundo más. El miedo no se fue, pero se hizo a un lado para dejar pasar una rabia fría y afilada como una lasca de obsidiana. Nokai no necesitó que ella le comunicara su decisión. La vio nacer en sus ojos. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, una negación rotunda a la amenaza del cacique. Luego, su mano se movió, no para disparar, sino para señalar. Apuntó hacia un lado, a lo largo de la pared del precipicio donde la roca formaba una cornisa estrecha y traicionera, oculta desde abajo por la curvatura de la piedra. Era un camino de cabras, un hilo de araña sobre el vacío. Su mirada volvió a Alma, y esta vez la orden fue clara como el agua del manantial. Vete. Él sería el señuelo, la distracción, el ancla que retendría la tormenta mientras ella ponía a salvo a los niños. Le estaba confiando lo único que importaba. Alma sintió una sola y brusca inclinación de la cabeza. Con el corazón convertido en un témpano de hielo, agarró a Lía de una mano y le susurró a Samuel que cargara a Sofía. Mientras el eco de los disparos y los gritos de Emiliano llenaban el cañón, Alma y sus hijos se deslizaron fuera de su refugio y pusieron los pies en el borde del abismo, iniciando una huida desesperada no hacia la libertad, sino hacia otra parte de la jaula. El mundo de Alma se redujo a la pared de roca a su derecha y al vacío a su izquierda. Cada paso era una oración silenciosa. Presionaba su cuerpo contra la piedra, sintiendo su aspereza a través de la tela delgada, mientras guiaba a Lía, cuya mano era un pajarillo helado en la suya. Detrás de ellas, Samuel avanzaba con una lentitud tortuosa, con la pequeña Sofía atada a su espalda con el rebozo de su madre, un peso precioso que lo obligaba a arquear su pequeña espalda. Una pequeña piedra se desprendió bajo el pie de Lía y cayó en un silencio que pareció durar una eternidad antes de perderse en el abismo. Pero el grito ahogado de la niña fue engullido por el estruendo de otro disparo desde el fondo del cañón, un trueno providencial que cubrió su error. Era Nokai, comprándoles segundos con la vida de otros hombres, recordándoles que cada centímetro ganado en la cornisa se pagaba con sangre. Abajo, en el infierno de ecos y pólvora, Nokai se había convertido en un espíritu vengador. Ya no esperaba, se movía. Un grito gutural desde lo alto de una cornisa atrajo una lluvia de balas inútiles. Y mientras los hombres de Emiliano recargaban, una flecha surgía de una sombra diferente, 50 metros a la izquierda, encontrando su blanco. Era un juego mortal de distracción y muerte, diseñado para mantener todos los ojos fijos en él y lejos del borde del precipicio.
La furia de don Emiliano era un veneno que le quemaba la garganta. Sus hombres caían, su autoridad se desmoronaba y la zorra que buscaba no aparecía. Entonces, a través del humo y el pánico, sus ojos de halcón captaron algo. No era una persona, solo un atisbo de movimiento contra la pared del cañón, una silueta que se desdibujaba. Se dio cuenta del engaño. «Dejen de disparar a las rocas inútiles», bramó, arrancándole el rifle a su hombre más cercano. «Está escapando por el risco. ¡A mí!». Apoyó la culata en su hombro y apuntó no hacia el fantasma que los diezmaba, sino hacia la lenta y desesperada procesión de la madre y sus hijos. El mundo se detuvo. Alma no oyó el disparo que venía, lo sintió en el aire, en la quietud repentina del cañón, en la intención asesina de Emiliano que cruzó el abismo y le erizó la piel. Apretó los ojos, esperando el impacto, pero antes de que el trueno estallara, un susurro cortó el aire. Una flecha, negra y veloz como un pensamiento mortal, se clavó en el hombro de don Emiliano un instante antes de que su dedo apretara el gatillo. Un rugido de dolor y sorpresa reemplazó el disparo limpio que buscaba. El rifle se disparó, sí, pero la bala, desviada por el espasmo, impactó en la pared de roca a un palmo de la cabeza de Alma. El impacto la ensordeció y una lluvia de esquirlas de piedra le arañó el rostro, pero instintivamente se arrojó sobre Lía, convirtiendo su cuerpo en un escudo, viva por un milagro tejido con madera, pluma y la voluntad de un hombre silencioso. El grito de don Emiliano fue bestial, inhumano. Se arrancó la flecha con un tirón salvaje, la sangre brotando a borbotones sobre su camisa. Sus hombres, que habían visto a su patrón como una figura invulnerable, se quedaron helados por un instante. El pánico, un animal más rápido que la lealtad, se apoderó de ellos. Nokai no les dio tiempo a recuperarse. Aprovechando la confusión, otra flecha silbó desde las sombras e hirió al caballo de otro jinete que se encabritó, derribando a su amo y sembrando más caos. La cacería se había terminado. Ahora era una desbandada. Dos hombres agarraron las riendas del caballo de Emiliano, ignorando sus maldiciones, y comenzaron a arrastrarlo fuera del cañón de la muerte. Alma, levantando la cabeza, vio la retirada caótica, vio la espalda de Nokai, que había aparecido en un saliente más abajo, observando a sus enemigos huir, no con triunfo, sino con la vigilancia de un lobo que sabe que la bestia herida es la más peligrosa. El cañón no se llenó de silencio, sino de la ausencia atronadora del estruendo. Un zumbido agudo vibraba en los oídos de Alma mientras sentía el ardor de 1000 agujas diminutas en la mejilla, donde las esquirlas de roca la habían golpeado. Estaban vivos. La verdad era tan simple y tan incomprensible que tardó un momento en asentarse. Lía sollozaba en silencio contra su costado, un temblor continuo que recorría todo su cuerpo. Samuel estaba rígido, con los ojos fijos en el rastro de polvo que dejaban los jinetes en su huida, su rostro una máscara de dureza que no pertenecía a un niño. No supo cómo ni cuándo, pero Nokai ya estaba allí, a su lado en la cornisa, una presencia tan sólida como la propia montaña. No miró los cuerpos que yacían abajo ni la sangre que manchaba las rocas. Sus ojos estaban fijos en ellos, en la familia que se aferraba al borde del abismo. Su mano señaló el camino de vuelta, una orden sin sonido, y el regreso por la cornisa fue una tortura de temblores y pasos torpes, un peregrinaje de vuelta desde el umbral de la muerte. Una vez a salvo en una oquedad más profunda, lejos de la vista del desfiladero, la violencia del día se derrumbó sobre ellos como un alud. Alma abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, meciéndolos mientras las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaban. No eran lágrimas de alivio, sino de una pena profunda por el mundo que se había roto para siempre. Nokai se arrodilló frente a ella.
sin una palabra, mojó un trozo de tela de su zurrón con agua del odre y, con una delicadeza que era casi dolorosa en su contraste con la matanza que acababa de ejecutar, limpió los arañazos y la sangre seca del rostro de Alma. Sus ojos se encontraron, y en la negrura de los suyos, ella no vio a un asesino, sino la misma tierra que habían defendido, implacable, antigua y a su terrible manera, protectora. Él recogió sus cosas, incluyendo el rifle y la munición que ahora eran suyos por derecho de batalla. La montaña ha hablado, dijo en su castellano áspero. Ahora el hombre herido gritará. No hay vuelta atrás, solo adelante. Adelante no era una dirección, sino un estado de urgencia. Nokai no los guió por el camino más fácil, sino por el más oculto, borrando sus huellas con una rama de arbusto mientras avanzaban. La retirada fue un vía crucis silencioso a través del campo de batalla. Alma desvió la mirada de los cuerpos caídos, protegiendo a sus hijos de la visión de la muerte que les había comprado la vida, pero el olor metálico de la sangre era imposible de ignorar. El sol se hundía en el horizonte, pintando las nubes de un rojo violento que parecía un eco de la masacre. Alma ya no caminaba como una refugiada. Cada paso era firme, cargado con el peso de la decisión que había tomado en el risco. Samuel no se quejó del cansancio. Su pequeño rostro era un mapa de la dureza que el día había grabado en él. Seguían al Apache como si fuera el único punto fijo en un mundo que se había vuelto líquido y traicionero, adentrándose más en las entrañas de la sierra, lejos de cualquier sendero conocido por el hombre blanco. El nuevo refugio no era un hogar, era una atalaya, una cueva poco profunda y expuesta, casi un nido de águilas en lo alto de una meseta a la que solo se accedía por un sendero traicionero. Ofrecía una vista de kilómetros a la redonda, un panorama desolado pero tácticamente perfecto. No había pieles suaves ni el consuelo de un fuego contenido. Era un puesto de vigilancia. Una vez que las niñas cayeron en un sueño exhausto, Nokai se acercó a Alma. No le ofreció comida ni palabras de consuelo. Le tendió el rifle de don Emiliano. Ella lo miró confundida hasta que él lo puso en sus manos. El peso del arma fue un shock, un bloque de acero frío y mortal que no tenía cabida en su mundo. La flecha es silenciosa, pero tiene un solo vuelo, dijo Nokai, su voz apenas un murmullo. El trueno tiene muchos. Emiliano volverá con un ejército. Yo soy uno, tú debes ser la otra. Con una paciencia infinita y metódica, le enseñó a cargar, a apuntar, a sentir el gatillo. Alma, cuyas manos solo conocían la masa del pan y el cuidado de sus hijos, aprendió el lenguaje de la muerte, sintiendo cómo el frío del acero se filtraba en su alma, extinguiendo a la mujer que había sido y forjando a la que debía ser para sobrevivir. Los días que siguieron se tejieron con el olor a pólvora y el sabor del miedo. La lección de Nokai fue implacable, despojada de toda palabra inútil. Le enseñó a respirar antes de disparar, a hacer del rifle una extensión de su voluntad, a no cerrar los ojos ante el fogonazo. El primer disparo que Alma hizo fue un sacrilegio contra el silencio del desierto, un estruendo que hizo llorar a sus hijas y que pareció agrietar el cielo. El culatazo le amorató el hombro, un doloroso bautismo de fuego, pero no vaciló. Repitió el proceso una y otra vez, hasta que el peso del arma se volvió familiar y el estruendo, una promesa de protección. Samuel observaba en silencio, sus ojos infantiles absorbiendo cada movimiento, aprendiendo que para proteger un hogar, a veces había que convertirse en un arma. Mientras Nokai afilaba puntas de flecha y preparaba trampas en los accesos a la meseta, Alma limpiaba el cañón del rifle y en el reflejo del acero pulido ya no veía el rostro de una viuda indefensa, sino la máscara endurecida de una superviviente. No fue un sonido lo que los alertó, sino una mancha en la perfección del cielo.
Al cuarto amanecer, una delgada columna de humo se alzó desde las llanuras, lejos pero inconfundible. No era el fuego de un viajero, sino la hoguera de un campamento, una herida de humo en el azul pálido del alba. Nokai la vio primero, y su quietud se volvió tan afilada como el borde de un cuchillo. Alma siguió su mirada y sintió como un nudo de hielo se formaba en su estómago. La serpiente no había muerto, solo se había retirado a su nido para convocar al resto de su veneno. Emiliano estaba allí abajo, reuniendo a sus hombres, curando su orgullo herido con promesas de venganza. El humo era un mensaje, una declaración de guerra que no necesitaba palabras. El desierto contenía la respiración, esperando la tormenta de fuego y acero que se cernía sobre ellos. Se quedaron allí, uno al lado del otro, mientras el sol se levantaba, dos figuras solitarias contra la inmensidad, el guardián ancestral y la madre convertida en guerrera, observando cómo su enemigo pintaba su sentencia de muerte en el horizonte. La columna de humo no se disipó, creció con la mañana, una sucia bandera plantada en el horizonte, un desafío descarado. Para Alma, cada voluta que ascendía era un latido del corazón del monstruo que se acercaba. El miedo, crudo y familiar, intentó reclamar su garganta, pero tropezó con el frío del rifle que aún sostenía. Ya no era solo un peso muerto, era una promesa de acero, el ancla que la mantenía firme contra la marea de pánico. Miró a Nokai, esperando una orden, una señal, pero él simplemente observaba el humo con una calma que no era de este mundo, como si estuviera leyendo el destino en sus formas cambiantes. Finalmente se volvió hacia ella y su voz fue tan seca como la tierra bajo sus pies. El humo no miente, se acerca el tiempo. No había prisa en su tono, solo una finalidad absoluta. Se agachó, recogió una piedra y comenzó a dibujar líneas en el polvo, el mapa de su última defensa. La meseta se convirtió en una fortaleza nacida de la desesperación y la voluntad. Las siguientes 48 horas fueron un febril ejercicio de ingeniería primitiva. Bajo la dirección silenciosa de Nokai, prepararon trampas mortales. Apilaron rocas precariamente en los bordes de los acantilados, aseguradas por frágiles palancas de madera que un solo empujón podía liberar, creando avalanchas sobre el único sendero de ascenso. Alma trabajó junto a él, sus manos, antes suaves, ahora agrietadas y sangrantes por el roce de la piedra. Movió rocas que nunca hubiera soñado levantar, impulsada por imágenes de los rostros de sus hijas. Samuel, convertido en un guardián en miniatura, tenía su propia tarea: reunir montones de piedras más pequeñas, del tamaño de un puño, en puntos estratégicos a lo largo del borde. Munición para una defensa a corta distancia. No hablaban, el trabajo era su lenguaje, una comunión silenciosa contra la muerte que se anunciaba a lo lejos. No eran una viuda, un apache y dos niños. Eran una tribu de 4, una unidad de defensa forjada en el yunque del desierto, esperando la llegada de la horda. La noche antes del fin del mundo fue de un silencio absoluto, un silencio preñado de violencia. Las niñas dormían, ajenas a las trampas mortales que rodeaban su nido. Alma no durmió. Se sentó con el rifle sobre las rodillas, su silueta recortada contra un tapiz de estrellas frías y distantes, sintiendo cada susurro del viento como un posible heraldo de la muerte. Cerca de ella, Nokai tampoco descansaba. A la luz de la luna, Alma lo vio trazar líneas de ocre y carbón sobre su rostro y pecho, no con furia, sino con la solemnidad de un sacerdote preparándose para un rito sagrado. No era pintura de guerra, era una comunión mortal con la tierra que iba a defender o en la que iba a morir. Cuando terminó, se acercó a ella, sus ojos dos ascuas en la oscuridad. No le habló de la batalla, sino que miró hacia donde dormían los niños. El futuro.
dijo en su castellano quebrado la única palabra que importaba. El alba llegó, no como una promesa de vida, sino como un sudario gris que se extendía sobre el desierto. Fue Nokai quien lo vio primero. La nube de polvo en la base de la sierra, una herida que se movía lentamente sobre la piel de la tierra. No dijo nada. Simplemente posó una mano sobre el hombro de Alma, un toque que transmitía todo el peso de la llegada. Están aquí. La adrenalina fue una descarga eléctrica que la sacudió de pies a cabeza. Con movimientos precisos y silenciosos, despertó a Samuel, a la grieta más profunda. Con tus hermanas, no salgas, no hagas ruido, pase lo que pase. El niño asintió, su rostro una máscara de determinación, y guió a las aún adormiladas niñas al refugio convenido. Alma y Nokai se apostaron en el borde, dos depredadores de piedra. Abajo, la serpiente de polvo y odio se desenroscaba, revelando a más de 20 jinetes. A la cabeza, con un brazo en cabestrillo, cabalgaba Don Emiliano. Entraron en el desfiladero, el único camino de ascenso, con la arrogancia de los condenados. Nadie miraba hacia arriba. Nadie veía la muerte que esperaba, paciente, en la cima. El silencio se estiró hasta volverse una cuerda a punto de romperse. Abajo, los hombres avanzaban con una confianza estúpida, sus risas y bravatas rebotando en las paredes de piedra. Nokai no hizo ningún sonido. Su mano se movió con la lentitud de una sombra que se alarga al atardecer y empujó la palanca de madera que habían preparado. Hubo un crujido seco, un gemido de la piedra protestando, y luego el infierno se desató. La montaña misma pareció exhalar un rugido gutural mientras la pila de rocas se desprendía y caía sobre el sendero. No fue una avalancha, fue una ejecución geológica. El estruendo ahogó los gritos de terror de los hombres de la vanguardia, que desaparecieron bajo una tormenta de piedra y polvo. Caballos y jinetes fueron pulverizados en una masa informe de pánico y carne rota. Cuando el eco se apagó y el polvo comenzó a asentarse, el sendero estaba bloqueado y la primera oleada de la venganza de Emiliano yacía sepultada bajo la ira silenciosa del desierto. El caos en la base del desfiladero fue total, pero duró poco. La voz de don Emiliano, distorsionada por la rabia y el dolor, se alzó sobre el pánico. «Dispersaos, subid por donde podáis. Quiero sus cabezas, o usaré las vuestras para tapar agujeros». La bestia herida estaba lejos de estar muerta. Los supervivientes, ahora despojados de su arrogancia, se convirtieron en algo más peligroso, una jauría desesperada. Abandonaron sus caballos y comenzaron a trepar, usando cada grieta y cada saliente como cobertura. La batalla dejó de ser una emboscada para convertirse en un asedio vertical. Un hombre, más ágil que el resto, encontró una ruta y comenzó a ganar altura peligrosamente. Nokai, ocupado con otro grupo a su izquierda, no podía alcanzarlo con una flecha. Fue entonces cuando Alma supo que la espera había terminado. Apoyó la culata del rifle en su hombro amoratado, alineó la mira con la figura que trepaba, y recordó la lección de Nokai: respirar, sentir, no pensar. El estruendo del disparo fue, esta vez, una respuesta, no una profanación. El hombre se desprendió de la pared de roca con un grito ahogado y cayó al vacío. El segundo ataque había sido repelido, no por un guardián apache, sino por la mano de una viuda. El culatazo la golpeó como un puño en el hombro, dejándola sorda y con el olor acre de la pólvora llenando sus pulmones. No hubo triunfo en su pecho, solo un vacío helado y la imagen grabada a fuego del cuerpo cayendo. Había visto el rostro del hombre por una fracción de segundo, una expresión de esfuerzo convertida en sorpresa mortal. Una vida extinguida por su mano. Nokai se deslizó a su lado, sus movimientos tan fluidos como siempre, incluso en medio de la balacera. Sus ojos se encontraron con los de ella y asintió, una sola vez,
No era una felicitación, sino un reconocimiento. Ya no era una protegida, era el otro extremo de la lanza. El grito de don Emiliano desde abajo fue el de un animal desollado vivo, un aullido de furia y humillación. Tú, maldita seas, Alma, voy a subir yo mismo a arrancarte el corazón con mis manos. La amenaza no fue vacía, la rabia de Emiliano se transformó en una táctica brutal y desesperada. Ya no intentaban un asalto coordinado. ¡Fuego de cobertura! ¡A la cima! ¡No dejen que asomen ni una pestaña!, bramó, y el desfiladero, que había sido un escenario de silencios mortales y estallidos aislados, se convirtió en una caja de resonancia para un infierno de plomo. Las balas comenzaron a llover sobre la cima de la meseta, impactando contra la piedra, arrancando esquirlas que silbaban como insectos venenosos. Alma se arrojó al suelo, arrastrándose junto a Nokai detrás del parapeto natural que les servía de trinchera. La ventaja de la altura se había convertido en una jaula. Ya no eran los cazadores eligiendo sus blancos con paciencia letal. Eran el objetivo en una galería de tiro, y la munición del enemigo parecía infinita. El mundo se convirtió en un tamborileo de plomo y piedra. Alma se apretó contra el suelo, sintiendo las vibraciones de cada impacto en sus huesos. Una bala rebotó tan cerca que sintió el calor del plomo en su mejilla y el olor a ozono quemado. Nokai no devolvía el fuego. Era un desperdicio de munición y una revelación de su posición exacta. Estaba observando, leyendo el patrón de los disparos, calculando el ritmo de la tormenta. Se arrastró a su lado, su rostro una máscara de tierra y ocre, y sus labios formaron una única palabra sin sonido. Un mandato que era la esencia misma de su estrategia de supervivencia. Esperaban el error, la pausa, el momento en que la furia del enemigo se convirtiera en un descuido fatal. La oportunidad llegó, no como una pausa, sino como una concentración del fuego. Las balas comenzaron a centrarse en el flanco derecho de su posición. Fue entonces cuando Nokai, con su vista de halcón, vio el verdadero ataque. No era un asalto indiscriminado. Era la cabeza de la serpiente, don Emiliano, con el brazo ensangrentado todavía en cabestrillo, ascendiendo con otros dos hombres por una grieta en la pared de la meseta que quedaba fuera de su línea de tiro directa. La lluvia de plomo no era el ataque, era el velo que lo ocultaba, la música ensordecedora para el acto final de la tragedia. Nokai la agarró del brazo, su toque urgente y duro, y señaló con la barbilla. Alma siguió su mirada y el hielo en su estómago se convirtió en una pira funeraria. La lucha ya no era a distancia. El monstruo estaba escalando los muros de su último santuario. No hubo tiempo para el pánico, solo para la certeza helada de la acción. Nokai le agarró el hombro, una presión que era a la vez un ancla y una orden. Con la punta de su cuchillo señaló 2 veces, primero hacia los tiradores de abajo, que seguían vomitando plomo, luego hacia el rifle en las manos de Alma. Después se señaló a sí mismo y a la grieta por donde ascendía el enemigo. El plan fue un relámpago de entendimiento silencioso. Él sería la hoja, ella, el trueno. Mientras Nokai se movía sin un sonido, una sombra arrastrándose sobre la piedra caliente para interceptar la subida. Alma entendió que su vida y la de sus hijos dependían ahora de la violencia que ella misma pudiera desatar. Se arrastró hasta el borde opuesto. Sintiendo las esquirlas silbar sobre su cabeza, respiró hondo el aire cargado de pólvora, apuntó hacia el destello de un cañón enemigo abajo y disparó. El trueno de su rifle fue su respuesta, una promesa de sangre cumplida para comprarle a Nokai los segundos que necesitaba. Nokai esperó, inmóvil como una víbora enroscada junto a la boca de la grieta. El estruendo del disparo de Alma fue la señal. Oyó el raspar de botas, la respiración agitada, y entonces la punta de unos dedos apareció sobre el borde,
seguida de la cabeza sudorosa de uno de los hombres de Emiliano. El hombre sonrió, creyéndose el primero en alcanzar la cima. Antes de que pudiera afianzar su otra mano, Nokai cayó sobre él. No hubo lucha ni grito. La hoja de su cuchillo encontró la garganta en un movimiento fluido y terrible, y lo arrastró hacia la oscuridad de una fisura antes de que su cuerpo pudiera caer y alertar a los demás. El segundo hombre, justo debajo, oyó el sordo arrastrar de un cuerpo sobre la roca y se detuvo. Levantó la vista con una pregunta a medio formar en sus labios. La pregunta murió ahogada cuando una mano de hierro lo agarró del cuello y lo jaló hacia arriba, hacia el mismo silencio devorador que se había tragado a su compañero. Don Emiliano esperó, pegado a la pared de roca, con el sudor y la sangre goteando en el polvo. El silencio que había caído sobre él era denso, antinatural. Ramón siseó, pero la única respuesta fue el eco burlón del viento. La rabia, más poderosa que el miedo, lo impulsó hacia arriba. Asomó la cabeza por el borde y se encontró no con sus hombres, sino con una pesadilla de ocre y carbón. Nokai estaba allí, agazapado como un puma, sus ojos ardiendo con una luz fría y ancestral. Antes de que Emiliano pudiera levantar su pistola, el apache se abalanzó sobre él. No hubo un duelo de honor, sino un forcejeo salvaje al borde del abismo. Chocaron con la fuerza de dos carneros, un torbellino de músculo y hueso. La furia de toro de Emiliano contra la agilidad de serpiente de Nokai. Rodaron por el suelo pedregoso, cada uno buscando la ventaja mortal, el golpe final, mientras abajo la inútil balacera comenzaba a flaquear al no tener un blanco visible. El cambio en el ritmo de los disparos fue lo que alertó a Alma. El fuego de cobertura se había vuelto errático, indeciso. Luego oyó algo más, un sonido que le heló la sangre en las venas. No eran disparos, sino el sonido gutural de dos animales luchando a muerte, el gruñido del esfuerzo, el impacto sordo de los cuerpos contra la roca. Se arrastró hasta un punto desde el que podía ver la boca de la grieta y la visión la paralizó. Emiliano, con la fuerza de la desesperación, había logrado inmovilizar a Nokai. Su brazo herido era inútil, pero el otro, grueso como la rama de un árbol, se cerraba en torno al cuello del apache, levantándolo del suelo. El rostro de Nokai se estaba congestionando. Su cuchillo había caído a centímetros de su mano inerte. Alma levantó el rifle, pero las dos figuras se retorcían en un abrazo mortal, un blanco imposible. El pánico le atenazó la garganta, pero la imagen de sus hijos ocultos en la oscuridad la atravesó como un rayo. No había elección. Se movió, arrastrándose desesperadamente hacia un nuevo ángulo, sintiendo el aliento contenido quemándole los pulmones y el metal frío de la culata contra su mejilla. El mundo se redujo a la mira, al cuello expuesto del cacique. Cerró los ojos por una fracción de segundo. Recordó el peso de la mano de Nokai sobre su hombro y apretó el gatillo. El estruendo fue diferente. No fue el trueno limpio de un disparo al aire, sino el sonido húmedo y pesado de una bala encontrando carne y hueso. La cabeza de don Emiliano se sacudió hacia atrás con una violencia antinatural. Sus ojos, abiertos por la sorpresa y el dolor, fijos en el cielo vacío por un instante. La fuerza abandonó sus manos. El agarre mortal sobre el cuello de Nokai se convirtió en una caricia flácida. Nokai se desplomó, jadeando, aspirando aire con la desesperación de un ahogado, mientras el cacique se tambaleaba hacia atrás. No hubo un grito final, ni una última maldición. Solo un paso torpe hacia el abismo que había querido conquistar. Su cuerpo se inclinó, se rindió a la gravedad y desapareció por el borde sin un sonido, devorado por el silencio de la caída. El último eco del disparo de Alma se desvaneció y el mundo entero pareció contener la respiración, dejando en la cima de la meseta solo el sonido del viento y el de un hombre que volvía a respirar. Abajo,
El silencio fue la señal más elocuente. Los hombres que quedaban vieron la caída de su patrón no como la muerte de un líder, sino como la de un dios falso. La montaña se lo había tragado. El pánico, frío y supersticioso, rompió sus filas. Ya no luchaban por venganza ni por codicia, sino por escapar de aquel altar de piedra que devoraba a los hombres. La retirada fue una desbandada caótica, una carrera desesperada para abandonar el cañón maldito. Sobre la meseta, Alma no se movió. El rifle parecía pegado a sus manos, un apéndice helado que la conectaba con el acto irrevocable que acababa de cometer. Nokai se incorporó lentamente, llevándose una mano a la garganta magullada. Se acercó a ella, recogió su cuchillo del suelo y luego se detuvo a su lado. No dijo nada. Solo se quedó allí, mirando el horizonte donde el último de los invasores desaparecía. Una presencia sólida que compartía con ella el peso de la violencia y el precio de la supervivencia. El silencio que descendió sobre la meseta no fue de paz, sino de vacío. El viento aullaba suavemente, como si intentara limpiar la mancha de violencia del aire. Alma no se movió, el rifle aún presionado contra su hombro, una extensión de su propio brazo que había crecido allí por necesidad. Un temblor incontrolable comenzó en sus manos y se extendió por todo su cuerpo, la réplica tardía del terremoto que había sacudido su alma. Fue entonces cuando Nokai se acercó. No le quitó el arma con brusquedad. Con una delicadeza que desmentía la dureza de la batalla, cubrió las manos de Alma con las suyas, unas manos grandes y callosas, y liberó el rifle de su agarre de hierro. No hubo palabras de gratitud, solo una profunda mirada de entendimiento que valía más que cualquier discurso. Detrás de ellos, un pequeño ruido, el raspar de una piedra, anunció que el mundo regresaba. Samuel salió de la grieta, sus ojos enormes fijos en su madre, no con miedo, sino con una terrible y reverente comprensión. Lía y Sofía lo siguieron, aferradas a él, y se detuvieron al ver la figura de su madre, de pie junto al abismo, oliendo a pólvora y a muerte. Alma se giró, y en un instante dejó caer la máscara de la guerrera. Se arrodilló con los brazos abiertos y el rostro surcado por lágrimas silenciosas, y volvió a ser simplemente una madre. Sus hijos corrieron hacia ella, y en el abrazo desesperado, Alma supo que había matado a un monstruo para que ellos no tuvieran que vivir en su sombra. No se quedaron en la cima, era un altar de sacrificio, no un hogar. Nokai recogió las pocas armas útiles de los caídos, un botín sombrío que hablaba de un futuro incierto, y los guió por una ruta de descenso en la cara opuesta de la meseta, lejos del sendero manchado de sangre. Caminaron hasta que la noche fue completa, adentrándose en un cañón más estrecho y protegido, donde el viento era solo un susurro. Encontraron refugio en una cueva poco profunda, cuyo suelo de arena era un lujo después de la roca desnuda. Por primera vez en días, Nokai encendió un fuego, no grande, sino una pequeña y contenida llama que proyectaba sombras danzantes y ofrecía un calor que era más que físico. Mientras las niñas caían en un sueño profundo y Samuel se acurrucaba junto a ellas, Alma se sentó frente al fuego, observando cómo las llamas consumían la madera. Miró sus propias manos, las mismas que habían amasado pan, limpiado las fiebres de sus hijas y ahora apretado un gatillo. Nokai se sentó al otro lado del fuego, limpiando el rifle con un trozo de tela. No hablaron, no era necesario. El abismo de silencio entre ellos ya no estaba hecho de extrañeza y necesidad, sino de un conocimiento compartido y terrible. Eran los dos pilares de una familia rota, reconstruida en el corazón de un desierto que les había quitado todo para enseñarles a sobrevivir. La luz del nuevo día no trajo consuelo, sino la cruda claridad de los hechos. Alma
se despertó con el cuerpo dolorido, no por el esfuerzo, sino por el peso de un alma que había cambiado de forma para siempre. Vio el rifle apoyado contra la pared de la cueva, ahora tan suyo como sus propias manos. Sus hijos dormían en un ovillo de inocencia, ajenos a la sangre que se había derramado para proteger su sueño. Nokai regresó con el alba, silencioso como la luz misma. No trajo comida, sino que se arrodilló junto al fuego moribundo y le tendió a Alma un pequeño zurrón de cuero que ella no había visto antes. Dentro había un puñado de balas. No era una ofrenda, sino el reconocimiento de una alianza forjada en el estruendo y el silencio, la transferencia de una carga que ahora compartían por igual. Ella asintió, aceptando el peso. Fue Alma quien rompió el silencio esa mañana, su voz ronca por el desuso y la pólvora. Y ahora, Nokai no miró el horizonte, sino el fuego, como si leyera el futuro en las brasas. La muerte de un cacique no trae paz, dijo, las palabras saliendo con una lentitud deliberada. Trae una jauría de lobos para pelear por la carroña. Su nombre era un muro que contenía a otros. Ese muro ha caído. Alma comprendió la terrible verdad. No habían ganado la libertad, solo habían cambiado de carcelero, de un solo hombre, a un enjambre sin rostro de codicia. El corazón del agua ya no es un refugio, continuó Nokai, confirmando el miedo que anidaba en el pecho de Alma. Ahora es un mapa para nuestros enemigos. Se levantó y miró hacia el norte, hacia las cumbres distantes y azules de la sierra. Hay que caminar de nuevo, hacia donde la tierra es más dura y la memoria de los hombres más corta. La partida no tuvo la desesperación de la primera huida. Fue un acto deliberado, tan pesado y silencioso como un entierro. Alma se ajustó el rebozo, asegurando a Sofía en su espalda, y se colgó el rifle al hombro. Su peso ya no era extraño, sino una parte de ella, una promesa fría de la nueva mujer en que se había convertido. Samuel, con la pequeña bolsa de pertenencias y una seriedad impropia de su edad, tomó la mano de Lía. No hubo una última mirada hacia el sur, hacia la tierra que había sido su hogar y su tumba. Dejaron atrás el cañón de la muerte y la cuna del agua sagrada. Dos lugares que ahora solo existirían en los mapas febriles de la codicia y en la cicatriz imborrable de su memoria. Siguieron a Nokai, no hacia un refugio, sino hacia el exilio, adentrándose en las fauces de una sierra que prometía anonimato a cambio de resistencia. Esta marcha era diferente. Ya no eran presa huyendo a ciegas, eran supervivientes moviéndose con un propósito. Nokai ya no caminaba solo delante de ella como un guardián distante. Caminaban como una unidad, él leyendo el terreno y ella vigilando la retaguardia, sus sentidos aguzados por el trauma y el entrenamiento. El desierto florido del Yolotl At dio paso a un páramo de espinas y roca volcánica, un paisaje que arrancaba la piel y el aliento. En las pausas, Nokai no solo compartía agua o carne seca, le enseñaba a leer el silencio entre los silbidos del viento, a distinguir la sombra de una roca de la de un hombre al acecho, a reconocer el lenguaje de las aves que anunciaban la presencia de extraños. El miedo en el corazón de Alma ya no era un incendio que la paralizaba, sino una brasa fría de vigilancia constante, un recordatorio de que para proteger el futuro que Nokai le había señalado entre las cenizas, debía convertirse, como él, en una guardiana tallada en la misma piedra del desierto. Las semanas se disolvieron en un peregrinaje de piedra y espinas. El día era una lección de resistencia, la noche, un pacto de vigilia. Alma ya no sentía el peso del rifle como una carga extraña, sino como una extensión de su propia columna vertebral, una herramienta tan suya como el instinto que la hacía escanear cada sombra y cada cresta. Mientras Nokai le enseñaba a interpretar el vuelo de un zopilote como un augurio de muerte o de agua, ella aprendía a moverse con el silencio de una sombra,
a fundirse con la tierra que ahora era su única aliada. Samuel había dejado de ser un niño. Caminaba sin queja, sus ojos escudriñando el terreno con una seriedad que imitaba la de Nokai. Aprendió a hacer nudos que no se soltaban, a reconocer la huella de un pecarí y, sobre todo, a valorar el silencio como el más precioso de los escudos. El hambre era una compañera constante, pero la combatían con raíces amargas, larvas y la carne ocasional de alguna serpiente o conejo que caía en sus trampas. Ya no eran fugitivos, eran una criatura de 4 cabezas y un solo instinto: sobrevivir. La historia de Alma nos enseña que fue al final de una tarde violácea, cuando buscaban refugio del viento helado de la sierra, que la lección se hizo carne. Nokai, que caminaba al frente, se detuvo con una brusquedad que no era de cansancio, sino de alerta. Su cuerpo se tensó y su mano se alzó, no como una orden, sino como un muro invisible. Sin una palabra, los guió a un promontorio de rocas negras y afiladas. Desde allí, en el fondo de un pequeño cañón que debió haber sido su campamento, vieron el parpadeo de una hoguera ajena. 3 hombres, de rostros curtidos y movimientos rapaces, se repartían un trozo de carne, sus rifles apoyados contra las rocas, demasiado cerca del antiguo territorio que la leyenda situaba como el umbral al Yolotl Atta. No eran los hombres de Emiliano, eran los lobos, carroñeros atraídos por el olor a sangre y a oportunidad. Nokai no sugirió un ataque ni una confrontación. Su mirada era fría y calculadora. Les hizo un gesto para retroceder en silencio, para borrar su presencia, para desviarse kilómetros si era necesario. La victoria no consistía en matar a todos los lobos, sino en asegurarse de que la manada nunca encontrara su rastro. La guerra que libraban ahora no era de pólvora y flechas, sino de invisibilidad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral y la supervivencia.